justamente en este preciso momento vamos a entrar en materia en nuestro devocional. Así que allí donde usted está, acompáñeme al libro de Hechos capítulo 4. Libro de Hechos capítulo 4 y entraremos en materia, ya que la palabra nos habla de un proceso bastante interesante que lo iremos desmenuzando poco a poco. Así que dice de la siguiente manera este pasaje: hablando ellos al pueblo, Hechos capítulo 4 desde el versículo 1 en adelante. Así que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Varones, hablando solo de hombres. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia y los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Aquí los contextualizo para los que no conocen la historia. En el capítulo anterior, el señor Pedro y el señor Juan le habían hecho el beneficio a un hombre que se encontraba cojo, es decir, habían hecho un milagro a un hombre que se encontraba cojo y lo habían sanado. La cojera, en el contexto de esta palabra, en el contexto general y el original del hebreo en el que se escribió, pues resulta y pasa que era una persona que carecía de la extensión total de su extremidad, así que era un milagro que los tenía totalmente asombrados, y por eso había conmocionado tanto al pueblo hebreo, porque habían visto que tanto Pedro como Juan habían hecho este beneficio. Le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, así que toma tu lecho, levántate y anda. Así que este milagro conmocionó no solamente al hombre que había sido sanado y que se encontraba en pie con ellos en ese instante, sino que también toda la nación, todo ese lugar donde estaban había sido conmocionado, y se decían: pero estos, ¿cómo se atreven a hacer esto? Sí, ¿qué tipo de hombres son estos, y por qué? ¿En qué nombre lo están haciendo? ¿Por qué siguen predicando la resurrección? Y son cosas que vamos a ir mirando poco a poco. Entonces dice el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, es decir, la entereza, la viveza con la que predicaba Pedro y Juan, con la que les hablaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, es decir, personas que no tenían educación de algún tipo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y pues, además de que tenía más de 40 años, no sabemos qué tiempo llevaba en ese estado de cojera. Bueno, entramos en el desarrollo. Vamos a empezar a desglosar un poco este pasaje y usted dirá: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estábamos hablando de que la Biblia no es para todos, y cómo es que yo puedo mantener mi mensaje ante esas personas incrédulas? Y aquí vemos dos conceptos. Los saduceos y los fariseos eran personas que tenían conocimiento de Dios, es decir, ya tenían el temor de Dios, pero habían otras personas que estaban ahí, que no tenían nada que ver, y lo vamos a ir viendo poco a poco, y es donde nosotros tenemos que mantener siempre firme nuestras convicciones y entender quién es Dios. Pedro y Juan habían entendido claramente quién era Jesús y no tartamudeaban, no se intimidaban ante el concepto de que alguien viniera y les dijera: no, ustedes tienen que dejar de hablar de eso, o lo que están hablando es mentira, ¿quién me comprueba que eso es verdad? Ustedes están hablando solo cosas que viven bajo un mito y demás cosas. Ellos no se dejaron intimidar por eso, porque habían conocido la presencia de Dios. Entonces, como primer punto en esta mañana es: antes de poder yo testificar ante las demás personas, lo primero que necesito es que tener un concepto claro de quién es Dios, de conocer quién es Dios en mi vida, de quién es la presencia de nuestro Padre Celestial. Tengo que reconocer su presencia para poder entender y testificar ante otros quién es Dios. Por eso es importante, mi querido hermano, mi querido oyente, que yo pueda sostener dentro de mi corazón quién es Dios para mí, porque yo no puedo testificar algo que no he visto ni oído. Porque mire que Pedro y Pedro y Juan más adelante dicen, bueno, realmente fue un discurso directo del Señor Pedro, que de lo que veían y lo que habían oído, ellos testificaban. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Y qué ha oído Dios que ha hecho en las vidas? ¿Qué ha oído usted que ha hecho Dios en la vida de otras personas, para que usted pueda testificar con ese denuedo, con esa vehemencia con la que lo hacían ellos? Y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Segunda instancia, después de creer, después de estar firmes en todo lo que nosotros tenemos, vamos a encontrarnos en situaciones donde muchas personas van a querer que encajonarnos, ponernos entre la espada y la pared y hacernos cientos de preguntas con el fin de cuestionar las cosas en las que creemos. Pero hay algo muy importante que es necesario que se haga vivaz en nuestras vidas, y son las señales. Pedro y Juan habían hecho una señal que los tenía en el ojo de mira, los tenía ahí en el ojo del huracán. En nuestra vida actual, nosotros
empezamos a avanzar en Cristo Jesús y no callamos nuestra fe, y a medida de que empezamos a predicar, que empezamos a distribuir la palabra de Dios para que otros puedan creer a través del mensaje del Evangelio, vamos a encontrar personas que, a pesar de que se dicen ser cristianos, de que leen la palabra, de que tienen conocimiento de ella, sencillamente van a ponerte entre la espada y la pared diciendo, eso que estás enseñando está mal, deberías dejar de hacerlo, usted es un hijo del diablo, y muchos conceptos que te van a poner entre la espada y la pared con personas religiosas. Por eso hablamos de los saduceos y los fariseos, que eran los que habían aprendido, que habían motivado a los alguaciles, a los guardias de aquella ciudad Jerusalén, para que aprendieran o arrestaran a Pedro y a Juan por lo que habían hecho. Aquí vemos un concepto bastante interesante, y vamos a ver la influencia de la iglesia en el poder político. Poco a poco, ahorita más adelante lo vemos, pero es importante que veamos que muchas veces, cuando estemos predicando la palabra, aquellos que se dicen ser cristianos, que se supone que conocen la Biblia, también se van a convertir en una piedra de tropiezo, porque se han negado a creer y obedecer a Cristo Jesús, se han negado a creer y obedecer la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, y siguen pensando que todos son obstáculos para el reino, y que solo lo que aprendieron bajo la tradición es lo importante, y no les importa que Jesús vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario con el único propósito de salvarnos, redimirnos y librarnos de toda maldad, y no ser más esclavos de la ley, sino ser salvos por esa gracia sobrenatural. Por eso es importante que yo mantenga firme mi convicción, que tenga una intimidad con Dios y empiece a conocer la palabra, para que no sea movido de mis convicciones. ¿Sabe por qué somos muy fácilmente removidos de las convicciones en las que se supone que nosotros deberíamos estar firmes? Porque no conocemos el concepto de la palabra. No conocemos bien la palabra, y aquellas personas que en ocasiones vienen a nosotros y nos predican un evangelio diferente, lo hacen con tanta vehemencia porque ellos se han encargado de estudiar la palabra, cosa que tal vez nosotros no hacemos, y muchas veces empezamos, ¿será que sí estoy en lo cierto? ¿Será que? Y les digo porque a mí me pasó a la edad de 17 años, tuve, digamos, como una conversación con un hombre de los adventistas del séptimo día, si no estoy mal, y empezaba a darme ciertos conceptos que desbarataban todo lo que yo había creído durante toda mi vida, y yo decía, bueno, esto tiene que ser verdad, pero no puede ser que yo haya creído toda la vida en una mentira. No puede ser. Y empezaba a ver esa discusión dentro de mí, y resulta y pasa que muchas veces nos enfrentamos a personas que desconceptualizan la palabra. Nos enseñan conceptos que no están muy arraigados a la verdad, ya que cogemos solo un versículo, y ese versículo le damos la orientación que nosotros queremos. Y por eso es muy importante entender que la Biblia no tiene muchas interpretaciones, sino que esas muchas interpretaciones se las damos nosotros al ignorar el contexto general o el contexto del pasaje que estamos leyendo. Así que es importante, mi querido oyente, que a la hora de que alguien me quiera mover mis bases o desfragmentar mi concepto a través de un solo versículo, yo tenga la capacidad de tal vez no entrar en contienda con esa persona en ese momento, de no rebatirle nada en ese momento, sino que yo tenga la capacidad de llegar en intimidad con Dios, abrir la Biblia y leer todo el pasaje para ver si realmente eso apuntaba hacia lo que nos estaban enseñando. Y continúa diciendo la palabra de la siguiente manera:
Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aquí vemos algo muy importante y es la potencia de la palabra en aquellos tiempos. Se convirtieron como 5,000 hombres. ¿Qué era lo que sucedía? Pues sencillamente encontramos un concepto del que Jesús hablaba habló en una ocasión con sus discípulos, y es que la generación incrédula demanda señal. La generación incrédula demanda señal. Muchos de estos varones, de los 5,000 hombres que se convirtieron por la señal que habían visto de Pedro y de Juan, de haberle hecho este milagro a este hombre. Pero si solamente hubieran predicado la palabra, si solamente hubieran hablado de la resurrección de Jesús, tal vez este número no hubiera llegado a este tope, aunque sí hubiera hecho un gran efecto porque tenían el poder directo del Espíritu Santo, el cual les había llenado recientemente. No había pasado mucho tiempo de la llenura del Espíritu Santo. Pero al punto al que quiero llegar es que habla Jesús de la generación incrédula que demanda señal, y esta es la única señal que se les presentará será la de Jonás, decía Jesús. Entonces sus discípulos quedaron como gogri ahí porque no entendieron ese concepto. Y resulta y pasa que la señal de Jonás es que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así le acontecerá al Hijo del Hombre, que estará 3 días en el vientre de la tierra o en el centro de la tierra, es decir, estará muerto y resucitará. Es decir, que la única señal que se le predicará a las personas y que nosotros predicamos en estos momentos es que Jesús resucitó de los muertos. Hay otras señales que nos seguirán a causa de que nosotros ejercitemos nuestra fe y creamos que el Espíritu Santo está con nosotros, como poder, digamos, en este preciso momento orar por las personas que tenemos aquí como petición, y poder esperar que de parte de Dios se haga un milagro. Esas señales serían muy importantes también para que otras personas sean convencidas de pecado, de justicia y de juicio. Pero es importante entender que solamente la señal más importante que Jesús dejó fue su resurrección, de la cual se vive hablando desde hace aproximadamente unos 2000 años. Ya han pasado 2023 años desde ese acontecimiento. Bueno, tal vez un poquito menos, digamos, aproximadamente unos 1900 y punta años, porque los 33 años de vida de Jesucristo, entonces también ahí murió en los 33, entonces básicamente aproximadamente unos 2000 años, para no entrar aquí en operaciones matemáticas. Entonces vemos este acontecimiento, mi querido oyente. Vemos que todas estas personas estaban ahí por esta razón, por el milagro que había hecho Pedro y Pablo en ese instante. Y Jesús nos dice que la generación incrédula demanda una señal, y no se les dará más señal que esa, que la de que Jesucristo resucitó de los muertos, y es un acontecimiento que partió la historia y que se sigue hablando de ese acontecimiento hasta el son de hoy, y no se dejará hablar porque Jesús es la representación viva de Dios y es eternidad. Así que dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Mire, quiero detenerme aquí, y aquí entramos a nuestro tercer punto en esta mañana, y es que la iglesia tiene una influencia política. ¿Sabe? Hemos tratado de hacernos ajenos a todo ese concepto de la influencia política de la iglesia, pero
creo que no podemos seguir haciéndonos ajenos a eso. Es importante seguir defendiendo nuestros valores, defendiendo nuestros principios, defendiendo nuestra enseñanza a nuestros hijos, los principios y valores que le enseñamos a nuestros hijos, porque vemos una operación gubernamental que está distorsionando incluso el respeto hacia los padres. Por eso Jesús decía al respecto que yo he venido para volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, reconciliar esos corazones. Pero resulta y pasa que en estos tiempos todos los gobernantes, todos los pensadores, supuestamente pensadores, todos los influencers, lo único que hacen es hacer que el corazón de los hijos se rebelen y se subleven hacia el corazón de los padres, y los padres se llenen de ira contra sus hijos y los reprenden de manera equívoca. Entonces vemos que en el versículo 5 que aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén primeramente los gobernantes. ¿Por qué se tendrían que reunir los gobernantes? Para atender un tema religioso. Pues en Jerusalén, pues resulta y pasa que en Jerusalén era bastante influenciado por estos conceptos, porque pues precisamente era el pueblo de Dios, ¿no? Pero lo vemos más adelante cuando Pablo está en Roma también, que los gobernantes también se suman a aprenderle y les dicen, ¿por qué está predicando eso? Porque la religión, quiéranlo o no, ha tenido una influencia política, y por eso en los primeros siglos emperadores como Nerón, como Constantino, empezaron a querer atrapar la iglesia, a querer manejarla bajo su concepto, y es cuando empiezan a tener la influencia de las imágenes sobre la iglesia. Traen imágenes de sus propios dioses en Roma para influenciar a la iglesia, los digamos gentiles que se habían convertido, que estaban en Roma, para influenciar a algunos de los griegos, de los judíos que habían salido, bueno, de los hebreos en ese momento, que habían salido y que estaban habitando también en los contornos de Roma, para poderlos controlar de alguna manera. En primera instancia traen la imagen de Nefertiti. Eso habían pasado ya más o menos unos 2 o 3 siglos desde que se había fundado la iglesia como tal, desde que Jesucristo ya había muerto. Jesucristo murió en el primer siglo, y entonces para mostrar la imagen de esta mujer que cargaba un niño en sus brazos y hacerlos que la adoraran, porque generalmente todos a lo largo del tiempo han buscado una imagen de referencia para poder adorar. Así que este emperador, un emperador romano, empieza a influenciar a la iglesia, porque sabía que si podía influenciar a la iglesia iba a tener un gran poder político, una influencia política, va a poder tener un control sobre ellos, que estaban creciendo desaforadamente en esos primeros siglos después de Cristo, ¿no? Así que es muy importante entender que nosotros como iglesia tenemos una gran influencia política. Entiéndase también como política, que es todo aquello que se utiliza y se imparte para instruir un pueblo, para que todo lo que dice una persona, eso es lo que se va a repercutir en un pueblo. Así que, ¿sabe qué está sucediendo en estos tiempos, mi querido oyente? Estamos teniendo naciones, bueno, estamos teniendo, sí, naciones, y estamos teniendo pueblos que están siendo influenciados por una política perversa, donde se les inculca a los niños un pensamiento de que tienen que despertar su sexualidad a muy temprana edad. Estamos viendo cómo se les enseña a los jóvenes
a través de las universidades, que ustedes, ¿por qué tienen que hacerle caso a sus padres? Sus padres simplemente estaban viviendo en un tiempo en donde todo hacían caso a todo el mundo, donde eran como unos borregos que solo hacían caso, pero todo lo que ustedes están aprendiendo de ellos, pues, y por eso estamos viendo contiendas entre los padres y los hijos, donde los hijos llegan y, es que usted no sabe nada, y por eso es que es importante, mi querido oyente, que usted como padre empiece a gestar o a ejercer o a fortalecer un conocimiento argumentativo para que usted pueda sostener delante de sus hijos sus convicciones. El matrimonio no es, no, es que porque las cosas son así, sino que usted tenga un concepto argumentativo sobre el matrimonio para que su hijo empiece a amar el matrimonio, que usted lo eduque de esa manera, porque las esferas políticas se han encargado de influenciar tanto, no solamente en la política, sino también en la educación. Y la educación está haciendo algo muy concienzudo, muy minucioso para que cada uno de nuestros hijos crezcan odiando la idea de Dios. Así que es muy importante que entremos en eso y veamos esta primera parte donde estaban los gobernantes. Los gobernantes. Y dentro de ese concepto también es muy importante entender cuál es mi rol de padre y no, bueno, es que mi hijo dice esto, entonces yo me niego a contenderle algo, ¿sí? Porque muchas veces tenemos un miedo. De hecho, hoy por hoy se ve muy claramente que es más fácil ver que un niño de 4 años despierte un miedo y un temor en su padre. No, es que si le digo esto se pone a llorar, es que si le digo esto se enloquece, ¿sí? Y entonces el padre tiene un miedo de educar a su hijo por los comportamientos que dispositivos móviles, pero no solamente porque sea un dispositivo móvil, sino por lo que él ha visto a través de ese dispositivo móvil, está educando en él a través de diferentes caricaturas, porque incluso las caricaturas hoy manejan un mensaje tan denso como el rebelarse contra los padres, el no comer lo que él quiere, el hacer muchas cosas se están gestando y se están forjando a través de las caricaturas, y eso se siembra en la primera infancia. Recuerde que la primera infancia maneja un estado en el que el cerebro tiene una mayor plasticidad. ¿Qué es eso de la mayor plasticidad? Tiene una mejor resiliencia de información, y por eso es importante que, y la Biblia no se equivoca cuando dice que instruye al niño en su camino, porque en ese momento, en el momento de los 0 hasta más o menos los 15, 17 años, es un tiempo donde podemos sembrar la palabra de Dios, y esa palabra se va a quedar ahí, ellos la van a recordar y la van a defender. Si yo no la enseñé de la manera correcta, pues va a haber cuestionamientos, van a haber repelencias después sobre la palabra. Y mire, dice que también estaban los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Qué interesante, porque no solamente estaban aquellos gobernantes, sino que también estaban los ancianos de la iglesia, estaban los escribas y estaban el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, aquel que en el Antiguo Testamento representaba que había un sacrificio, y este entraba a la presencia, es decir, al aposento alto, entraba a la presencia de Dios para llevar este sacrificio, para que fueran redimidos todos aquellos que habían llevado su sacrificio al templo. Así que es muy importante entender este concepto de que habían también personas de influencia en torno al concepto cristiano o cristocéntrico o religioso. Mi querido oyente, nosotros
en el momento de defender la palabra de Dios vamos también que tener que enfrentarnos a situaciones en donde hay personas que tienen mucha influencia religiosa, que tienen mucha experiencia en cuestión de la palabra, que tienen iglesias muy grandes y que tal vez le van a decir a usted lo que está predicando no está mal, o que tal vez no se lo digan muy directamente, pero que desmonten todo lo que usted esté enseñándole a alguna persona a través de alguna predicación que haga a través de las redes. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Dijo el mismo Pablo en una de sus cartas que si aún los ángeles vinieran a predicarles un evangelio diferente a este, entonces no les creyeran, sino que se mantuvieran firmes en ese evangelio. Es importante que mantengamos nuestra vida, nuestra mente confiada en Cristo Jesús, que mantengamos siempre nuestros pensamientos firmes en todo lo que se ha establecido en la palabra de Dios, porque es la verdad que Dios ha provisto para nosotros. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6 de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, claramente hemos entendido que cuando una persona se arrepiente de corazón y está arraigada a Cristo Jesús, pues precisamente no se apartará de él, es decir, no se perderá. Pero hay otras personas que, a pesar de que acudieron al llamado de Cristo, siguen tambaleando porque no han sentado sus bases en la palabra de Dios, sino en lo que las otras personas enseñan. Es importante que todo lo que yo también estoy enseñando en esta mañana usted lo analice y vea y lo desmenuce muy bien para que pueda entender la verdad de Dios y no se fíe solamente por lo que le enseña una persona. Y entonces esto pasaba con esas personas en Gálatas, de que hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Dice claramente, Pablo lo explica, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, y eso lo vemos muy claramente hoy en día. Hoy en día todo el mundo quiere pervertir el evangelio sencillamente con el propósito de que su pecado se vea respaldado también por la religión, porque saben que dentro de su corazón hay un deseo de buscar la presencia de Dios, pero no quieren dejar de hacer las obras malas. Versículo 8 de Gálatas capítulo 1 dice: mas si aún nosotros, mire, el mismo Pablo lo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Mire, mi querido oyente, hoy por hoy vemos personas que quieren desfragmentar la Biblia, que quieren decir que no, que eso no está así, que eso es un texto temprano, que es un texto tardío, que está mal estructurado y demás, y muchas cosas que quieren confundir a la iglesia con el único propósito de hacer ver la Biblia como un mito. Pero si usted no tiene una experiencia directamente con Dios, si usted no se encierra en el secreto, y vemos lo primero que vimos en los devocionales anteriores, de que se acerca a Dios y cree que le hay y ejercita su presencia para que Él se haga más real en su vida, mi querido oyente, usted va a caer en esto que está predicando Pablo a través de Gálatas 1, versículo 6, 7 y 8. De que llegarán personas que le predicarán otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, sino que solo hay unas nuevas buenas de salvación, y es que Jesucristo
se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario y nos pide que guardemos los mandamientos, que obedezcamos los mandamientos, porque en eso se resume toda la obediencia y toda la ley y los profetas, en guardar, honrar a nuestro Dios y honrar a nuestro prójimo. Y es importante que caminemos siempre arraigados a Dios. Y por eso dice más adelante: y esos poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es muy importante la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, mi querido oyente, ya volviendo a Hechos capítulo 4, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, mire, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, mire lo que pasa. Nosotros, como iglesia cristiana, como creyentes en Cristo, si usted no se quiere denominar, dependiendo de donde nos esté escuchando, como una iglesia cristiana, como seguidores de Cristo, como seguidores de Jesús o Yeshua, porque es otro problema que está surgiendo hoy en día, que es que la traducción no era Jesús, sino que era Yeshua. Entonces estamos operando en un nombre equivocado y demás. Mi querido hermano, usted mantenga su convicción clara en que es el mismo Dios de la Biblia al que usted está clamando, porque el Dios que escudriña los corazones es el que sabe la intención con la que usted clama y el nombre al que está intercediendo. Así que no pierda el tiempo buscando conceptos errados, sino manténgase firme en el concepto de que Jesús o Yeshua, el que está aquí en la Biblia, es el nombre al que estamos clamando, y el Espíritu de Dios y escudriña nuestros corazones y hará cosas interesantes y grandes para con cada una de estas personas. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, dice la palabra, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él es el hombre, por este hombre es que está este hombre en su presencia sano. ¿Sabe? Aquí vemos algo muy interesante que lo leíamos también antes, y es que se interrogaba a ellos por el beneficio que estaban hechos. O sea, ¿ustedes en qué nombre lo están haciendo? Y muchas veces vamos a entender y vamos a ver personas que, a pesar de que estamos generando un beneficio para la sociedad, un beneficio para la familia, un beneficio para todo entorno social, pues sencillamente van a decir que lo que estamos haciendo está mal, que todo lo que estamos haciendo no tiene que ver, que eso es un pensamiento retrógrado, como por ejemplo cuando reprendemos a las personas con la ideología de género, ¿sabe? Ellos siempre van a decir que eso no es un beneficio. Y recuerde que para poder reprender a una persona con ideología de género, primero debemos ver la primera instancia de los devocionales anteriores, de que esa persona tiene que tener una motivación de creer en Dios, que por lo menos tenga el temor de decir, bueno, yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos, es decir, atender al Evangelio. Y luego empezamos a impartirle la doctrina, porque una persona que realmente quiere creer en Jesús está dispuesto a negarse a sí mismo para ser como Jesús. No quiere que Jesús se adapte a sus comportamientos, sino que quiere someterse a la presencia de Jesús. Lo mismo pasa con cada uno de aquellos de nosotros. Precisamente me parecía interesante que el pastor José Ramón ayer hablara de todas las obras que son manifiestas de la carne, como las iras, las contiendas. Si todas esas cosas que también nosotros tenemos que ir dejando. No se trata solamente de lo que otros tienen que dejar de hacer. También tenemos que aprender a estimar a otros, como dice la palabra, que estima a los otros como superiores a ti mismo. Pero ¿qué tanto nos cuesta ver a los demás como personas de prestigio y respeto? Nos es más fácil caer en la murmuración. Incluso aquí estos sujetos
que aprendieron a Pedro y a Juan, pues sencillamente los veían como personas normales, civiles, incluso por eso era tan sorprendente para ellos, porque ellos sabían que habían sido sencillamente personas que habían empezado a trabajar desde muy temprana edad y que no habían tenido acceso a ningún tipo de educación, que eran personas sin letras y sin vulgo, decía. Pero entonces dice Pablo, uy, se nos fue el tiempo, pero dice Pedro, perdón, de la siguiente manera, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, piedra reprobada para vosotros los edificadores. Muchas personas que tratan de edificar el evangelio, que tratan de llevar el evangelio, no tuvieron en cuenta a Jesús. Y este pueblo de Jerusalén, y no solamente de Jerusalén, sino muchos ahí a lo largo de todo el pueblo hebreo, no habían tenido en cuenta a Jesús. Y aquí vemos la influencia del poder político, y es que mire que muchos de los saduceos y de los fariseos habían influido en que Pilato crucificara a Jesús. Mire la importancia de la política, y que no es algo ajeno al pueblo de Dios, porque incluso los saduceos y fariseos empezaron a incitar al pueblo. Eso, cuando incitamos a un pueblo estamos haciendo política, ¿sí? Cuando estamos tratando de transformar un pueblo estamos haciendo política, y los saduceos y fariseos intentaron cambiar el, el deseo del pueblo, motivaron al pueblo para que rechazaran la presencia de Jesús y lo enviaran al sacrificio. Esa fue la piedra reprobada por esos sacerdotes y gobernantes de los que habla aquí Pedro. Y entonces que esa piedra que fue reprobada por ellos pasó a ser la piedra del ángulo, es decir, todo lo que ustedes edificaron y trataron de edificar no sirvió de nada porque lo edificaron en el lugar equivocado, pero ahora Jesucristo es la piedra angular, la piedra del ángulo, es decir, la que le da fortaleza a esas edificaciones pasadas que se hacían con diferentes piedras y brea o algunos elementos que le servían como cemento, porque digamos que los cementos y morteros y demás cosas fueron cosas que se fueron desarrollando un poquito más para acá, pero entonces todas estas cosas mm, fueron transformadas por Jesús. Todos los cimientos que ellos tenían de odio y de resentimiento fueron transformadas por Jesucristo. Y continúa diciendo varias cosas muy importantes. Empezaron a amenazarles, se hizo notoria todas las cosas que ellos estaban predicando, pero hay algo interesante, y es que a través de la señal que ellos hacían, ellos entendieron que no podían hacerle frente. Como conclusión de este devocional, mi querido oyente, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios debe estar firme en nuestras vidas, que debemos estar firmes en todo lo que Dios nos enseña para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de Él, y esa será nuestra mayor señal para aquellas personas que son incrédulas afuera, y debemos ejercitarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para que día tras día podamos entender que esos dones que el Espíritu Santo tiene también pueden ser manifiestos en usted y en mí, y podamos ejercerlos como el don de sanidades. Bueno, mis queridos oyentes, gracias por estar conectados. Que Dios derrame de su bendición sobre cada uno de ustedes, y sigamos adelante conociendo la palabra, sigamos adelante arraigándonos a la verdad del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no nos dejemos mover del conocimiento de Cristo, porque vienen tiempos donde es necesario mantener firmes nuestras convicciones en Dios. Así que Dios le guarde, que Dios le bendiga, y nos vemos en otra edición del devocional.